Hola, estimados, buenas tardes. Estamos esperando que el profesor Pedro Hidalgo... Aquí estoy. Ahí sí, ya, lo escuchamos, no lo escuchábamos al comienzo. No, ¿me ven? Sí, lo vemos, profesor. Ya, muy bien. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Espero que en este tiempo ustedes y sus familias y sus compañeros de trabajo se encuentren muy bien. Los invitamos a este seminario Empresa Responsable y con Propósito, el desafío en tiempos de pandemia, en nombre, ¿no es cierto?, de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, de nuestro socio en el MBA for the America, Tulane University, como ustedes vieron en el video anterior, ¿no es cierto?, es un programa que llevamos por más de 15 años, y con el auspicio de la Cámara Chileno-Canadiense y de Valora. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, va a moderar Verónica Guzmán, que es la gerente de la Cámara Chilena-Canadiense de Comercio. Muchas gracias, Verónica Guzmán, muy bienvenida. Y expondrán en el tema sobre empresa responsable y con propósito, ¿no es cierto?, mi amigo Hernán Railef, ¿no es cierto?, ex alumno de Global MBA for America, y hoy día, ¿no es cierto?, con un gran cargo entre CEMES, el CIBG, de, ¿no es cierto?, para Latinoamérica, de 3M. Y Mauricio González, ¿no es cierto?, que es el director ejecutivo del Goldring Institute for International Business en Tulane University. Hernán y Mauricio, muy bienvenidos, igual que Verónica, los dejo a ustedes dirigiendo el seminario. Muchas gracias. ¿Estamos? Gracias, Pedro, por la introducción. ¿Damos paso a las presentaciones de nuestros sí, speakers? por favor, a Verónica. A ver, que Verónica siga adelante con el evento. Yo solamente quería darle la bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Mauricio, te dejo la plataforma para que puedas subir tu presentación. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar en este evento, en este seminario. Lo hago con mucho gusto desde la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Y también esperando, como dijo mi amigo Pedro, que todos se encuentren bien, con buena salud. Y bueno, esperando también que esta pandemia pase lo más rápido posible. Yo les voy a hablar el día de hoy de un tema que tengo 3 componentes dentro de él. Voy a tardar unos 10 minutos, 12 minutos. La primera parte es conceptual y es hablar de lo que llamo empresas con propósito, empresas conscientes, que en estos tiempos son más necesarias que nunca, para explicar y exponer el concepto. Este es un concepto que viene ya de más de 10, 12 años atrás gestándose, pero que hoy día ha cobrado significativa importancia. Voy a pasar a los eventos que nos están haciendo llevar este cambio y evolución en las empresas con esta crisis, y voy a terminar con un par de ejemplos de empresas que han ido ajustando sus formas de trabajar para dar después ya paso a que Hernán nos platique su experiencia también ya como una visión mucho más empresarial. Comparto pantalla, si me permiten, en un segundo. Aquí está. Y bueno, estas son empresas con propósito, y de lo que hablo son, venimos de una etapa capitalista, donde la mayor parte de las organizaciones donde laboramos tienen una orientación capitalista, es decir, oferta y demanda, y sacar el mayor valor posible de lo que están haciendo para generar utilidades. Es perfectamente aceptable y eso funciona y ha funcionado, pero este capitalismo en el que estamos viviendo, si ustedes se fijan históricamente, esta es una curva que simula a precios de 1990 el ingreso per cápita en el mundo. Y si te vas a la historia, durante casi toda la historia, la gente vivía con $1 o $2 al día. Es a partir de una serie de eventos, uno de ellos muy significativo, que es la publicación de Adam Smith de La riqueza de las naciones. El otro es la propia independencia del país donde soy, los Estados Unidos, que viene a cambiar mucho la estructura
geopolítica y el razonamiento de cómo trabajar en el mundo. Y la otra es, y muy importante, la revolución industrial. A partir de este evento, la inflexión es increíble hacia un crecimiento de la economía de las personas en todo el mundo, y esta es la curva donde se ha bajado la pobreza extrema de 1820 a 2017, de un 85% de gente viviendo en pobreza extrema a 24%. Eso es maravilloso, eso es algo que el capitalismo ha traído al mundo, pero también, pues es cierto, hay desigualdad en ingreso, hay un crecimiento desproporcionado y acelerado, y yo no estoy en contra de la riqueza, no me lo tomen a mal, pero cuando tú ves en las estadísticas, al menos del país donde estoy, que los salarios de los obreros crecen 10% en 25 años y los de los altos ejecutivos crecen varias veces, es decir, 40, 50, 100% en el mismo lapso de tiempo, algo se tiene que proponer. Y el otro pues, es el destino de utilidades, donde el enfoque principal desde hace muchos años, si ustedes se acuerdan de Friedman, él decía que el propósito de la empresa es darle riqueza al accionista, y eso es lo que estamos ahora cuestionando, y estamos cuestionando dónde debería estar la empresa. ¿Cuáles son las típicas reglas de una empresa que cotiza en bolsa? En este país donde estoy, en mi país natal, que es México, y en muchos otros países del mundo, pues es una orientación a resultados de corto plazo. Tienes muy poco tiempo para demostrar lo que vales, y eso sacrifica mucho en la empresa. Una maximización del valor del accionista, no estoy en contra de eso, pero no debería ser el único propósito, y el crecimiento. Sin embargo, hay empresas, por ejemplo, una empresa familiar, Wesson, en Canadá, se dedica a los alimentos. Cuando tú hablas con los altos ejecutivos de una empresa que cotiza en bolsa, dicen, nosotros estamos orientados a la siguiente generación de la familia que va a venir aquí y trabajamos por ellos. El accionista de esta empresa sabe que ese es el juego, y si deciden invertir con nosotros saben que la orientación no es a corto plazo. Es decir, sí hay empresas que están orientadas a largo plazo, pero esa situación del cortoplacismo, dices, ¿para qué y por qué? Y es cuando surge entonces cierta parte de la historia. Si ustedes se acuerdan, Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos en la década de los 20, decía, el negocio de América es el negocio. The business of America is business. Más adelante, este hombre de apellido Sloan, que le da su nombre a la Escuela de Negocios de la MIT, pero fue director general de General Motors, decía, el negocio del negocio es el negocio. The business of business is business. Y no fue hasta que este personaje, Herb Kelleher, fundador de una aerolínea muy exitosa en los Estados Unidos que se llama Southwest Airlines, dice, the business of business is people, yesterday, today, and forever. El negocio del negocio, o el propósito del negocio, es la gente. Y esta inversión de la gente ha llegado a Southwest a resultados increíblemente satisfactorios, aun cuando las demás aerolíneas habían estado con problemas financieros a lo largo de las últimas décadas. Es importante ser rentable, no me lo tomen a mal, yo creo que la rentabilidad es importante, pero hay que tener un propósito superior, y ese propósito superior es hacer algo que valga la pena y ganar dinero, en lugar de hacer algo para ganar dinero. Y este propósito superior yo lo encuentro mucho en los jóvenes universitarios con los que me toca trabajar. Yo les pregunto mucho cuál es su propósito, y es un cuestionamiento que muchos jóvenes lo tienen perfectamente bien afinado. ¿Cuáles son los principios de estas empresas conscientes? Bueno, un propósito superior, la integración de los participantes en la empresa, los puntos de interés, stakeholders en inglés, que son obviamente el accionista, pero los clientes, el empleado, las familias de los empleados, tener un liderazgo consciente, ahorita voy a eso, y una cultura consciente. Estos son los stakeholders que van desde la parte central, los más ligados a la empresa, socios, sociedad, clientes, medio ambiente, hasta los periféricos como los sindicatos, el gobierno. Bueno, con todos ellos hay que trabajar para poder integrar el propósito de la empresa. Pero también hay que hacerlo con liderazgo. Un líder consciente se preocupa de los demás, es protagonista y tiene propósito. Y ese ser protagonista es cuando en épocas de crisis como la de ahora, en lugar de quejarte
de la pandemia y de victimizarte de la pandemia, buscas fórmulas para poder seguir adelante y para poder inspirar a los demás que trabajan contigo a salir adelante en medio de la adversidad. Y esto ha traído que se han incrementado los rasgos típicos de las empresas. Las empresas tradicionales, autoritarias, habían sido manejadas con rasgos masculinos. No me refiero a hombres o mujeres. Aún líderes mujeres muy legendarias como Margaret Thatcher, Golda Meir, eran líderes sumamente fuertes, orientadas a resultados, esfuerzo y fortaleza. Pero recientemente se ha liberado esa parte femenina en la empresa. Lo hemos estado observando la última década principalmente, del amor, la preocupación por los demás y la compasión. Y no hablo de quién maneja la empresa, si un hombre o una mujer, hablo de cómo la manejas esa empresa. Tenemos que tener una parte de madurez en el liderazgo, que es la sabiduría y la prudencia, es la parte del anciano, pero también tenemos que traer a la organización la parte del niño que disfruta todo lo que hace. Y la gran pregunta es en sus organizaciones, si alguien se saca la lotería o se saca un premio muy grande, como le llaman en Chile, yo hablo mexicano, no hablo chileno, ¿vendrían a trabajar al día siguiente o se dedicarían a disfrutar de su dinero porque la empresa no les acaba de satisfacer? Y es que muchas empresas orientadas solamente a la parte masculina, pues se vive estrés, se vive miedo, en lugar de vivir pasión, disfrute y respeto, que es a lo que me estaba refiriendo, por ejemplo, anterior. Decía Sigmund Freud que el amor y el trabajo son piedra angular en lo humano. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿y por qué no podemos combinarlo? Y ese es a donde voy con el concepto de empresa consciente, y eso es a donde voy con el concepto que esas empresas ahora cobran un momento muy importante, porque estamos en un momento de un reset mundial. Una agenda para redefinir áreas de salud, economía y educación. Tenemos altos riesgos relacionados al medio ambiente, no nada más por la pandemia, pero eso fue parte del World Economic Forum de 2020. Tenemos un descontento social con los actuales sistemas políticos. Salió en The Economist en 2019, y también una tendencia de los jóvenes aquí en los Estados Unidos hacia un socialismo, pero no un socialismo comunista, sino más bien a una mayor equidad en lo que la gente está recibiendo y disfrutando, y eso fue algo que salió también en The Economist el año pasado. Estamos transformando el business as usual, o sea, los negocios en lo común. Esa es parte de lo que estamos viviendo hoy día. Casos severos de conducta corporativa, ¿cuántos casos de escándalos por hostigamiento sexual o maltrato hemos estado viendo en las noticias los últimos días? Hay una conciencia que se está despertando, pero domina el modelo lineal tradicional, es decir, tomar, hacer, desechar, no el modelo conservacionista, el modelo que va orientado a preservar, y el enfoque de los accionistas, que ya a finales del año pasado un grupo de CEOs de empresas tan importantes como Apple, Amazon, JP Morgan Chase, declararon que ya sus empresas, sí el accionista es importante, pero que no es la razón de ser, que van a enfocarse a otros stakeholders. Son tendencias de nuevo. Y el impacto de la educación de negocios, bueno, pues es transicionar a una conciencia social en la dirección hacia el desarrollo. Lo que estamos haciendo en las universidades es concientizar a los muchachos, y las tendencias de las nuevas generaciones son millennials más dispuestos a pagar más por productos verdes. Esta mañana estuve en una tienda que se llama Whole Foods comprando mis alimentos, y me encontré a jóvenes que están pagando un sobreprecio porque es una tienda un poco más cara por todo lo que van a comprar, porque es orgánico, porque tiene una tendencia a cuidar el medio ambiente. Y una generación, de nuevo, como lo dije cuando yo platico con los jóvenes, que busca propósito y se preocupa por el bienestar. Esto es el rol de la empresa que urge en el mundo de hoy. Una empresa preocupada por el medio ambiente, una empresa preocupada por lo social, una empresa preocupada por sus empleados, y obviamente una empresa que responde a sus clientes y también responde a sus socios y accionistas. ¿Qué están haciendo las empresas? Me tocó en los meses pasados conversar con algunos directivos generales de empresas mexicanas multinacionales, como Metalsa, como FEMSA,
no sé si ustedes las en Chile. Y lo que nos decían, bueno, ¿cuál es la agenda que ustedes tomaron con esta crisis? Decía, bueno, seguridad y salud es lo más importante. O sea, estamos velando porque nuestros empleados estén bien, estamos velando porque sus familias estén bien y estamos apoyándolos para que estén seguros y saludables y creando las condiciones en la empresa para aquellos que vienen a trabajar de esa forma. La otra dice es asegurar el efectivo. Si no estás facturando, ¿qué costos puedes bajar? Y también decían, nosotros estamos buscando líneas de crédito que aún no necesitamos porque creemos que las podemos necesitar muy pronto. Entonces, estaban anticipándose a mayores problemas por el desconocimiento de cuánto está durando esta pandemia. Ayudar a los más vulnerables asociados a la empresa. Aquí tenemos, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. Parte de las prácticas que están haciendo es pagar por anticipado pedidos que van a hacer para ayudarles o pagarles muy rápido para que esas empresas no mueran y puedan seguir vivas. Ayudar a los empleados y sobre todo mantener empleos. El compromiso que me han dicho muchos es, estamos cortando sueldos ejecutivos, estamos obviamente invitando a la gente ya mayor a un retiro anticipado con beneficios muy generosos, pero le estamos manteniendo el empleo a todo el resto del personal. Buscar oportunidades dentro de la crisis. En el caso de Metalsa, por ejemplo, se unieron 10 empresas mexicanas. Metalsa hace chasis para la industria automotriz. Es una empresa de industria automotriz totalmente. 10 empresas se pusieron a investigar cómo hacer ventiladores y en 2 meses, que es un tiempo récord, obtuvieron el permiso del Ministerio de Salud para empezar a fabricarlos y empezar a distribuirlos. No con fines de lucro, sino para ayudar a la crisis que está enfrentando, en este caso, mi país. Y la otra, agilidad. Moverse muy ágilmente. Y concluyo con esto. Al final de cuentas, cuando nosotros volvemos a nuestro alrededor, vemos la sociedad, vemos a nuestros proveedores, vemos a nuestros clientes, todos estamos en el mismo barco. Necesitamos mantenerlo a flote. Con esto dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Mauricio, por tremenda presentación. Creo que se me escucha bien, ¿no? Agradecemos mucho tu presentación, Mauricio. Muy útil, muy gráfica. Nos queda muy claro. Ahora le vamos a dar el paso a Hernán Railef. Recuerden todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Nosotros las vamos a recopilar, vamos a ir haciéndolas a medida que pasemos después al panel de conversación. Así es que, Hernán, te dejo la plataforma para ti. Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, por favor, se ve la presentación, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer por esta invitación. Después de escuchar la introducción de Pedro y la presentación de Mauricio, es un honor ser invitado después de tantos comentarios profundos de cómo deberían ser las empresas con propósito. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y comunicarme con todos ustedes. Y por supuesto, los mismos deseos que se han planteado de que todos ustedes estén bien, con salud. Ojalá que los familiares de ustedes estén en perfecta salud, se estén recuperando y que no se afecten por esta situación más de lo que ya estamos todos afectados. Para nosotros es un desafío hablar de cómo enfrentamos el COVID-19 porque internamente creemos que esta es una de las peores situaciones que hemos enfrentado en el mundo. Yo tengo más de 30 años en 3M y estoy aquí saludándolos desde St. Paul, en Minnesota, y dentro de nuestras conversaciones decimos que esta es probablemente lo peor que nos ha pasado en la historia. No hay una pandemia atrás o algo que sea similar a esto. Nuestras experiencias pasadas nos ayudan, pero estamos desarrollando nuevas experiencias definitivamente. Entonces, hoy día voy a tratar de presentarles a ustedes cómo hemos enfrentado esta situación. No voy a hablar mucho de sustentabilidad, pero sí quiero comentarles un poquito cómo 3M ha enfrentado la situación de la pandemia. Y para poder entender eso, veamos esto avanza. Un segundito, ahí sí. Para poder hablar de eso, tenemos que partir siempre en 3M de nuestra visión. Y aquí asocio mucho a lo que ha comentado Mauricio.
nuestra visión es la que nos permite definir las acciones que vamos a tomar en frente a lo que está ocurriendo en la sociedad. Y la visión, al costado izquierdo de la pantalla de ustedes, aparecen 3 conceptos: tecnología, productos e innovación. Es una mezcla de estos conceptos. Somos una empresa tecnológica y nosotros creemos firmemente que la tecnología ayuda a que todas las empresas logren avanzar en su desarrollo, en sus propios propósitos. Con esta tecnología, 3M desarrolla productos y con esos productos nosotros creemos que estamos mejorando cada hogar en el mundo. Y la combinación de tecnologías en el desarrollo de esos productos genera innovación. 3M es bien reconocido por el mundo de la innovación, y creemos que con eso mejoramos cada vida. Y es ahí donde se conecta fuertemente nuestra visión con lo que estamos haciendo y enfrentando frente a la pandemia. Y como lo ha dicho Mauricio, algunos de los aspectos claves inicialmente cuando aparece la pandemia ya en China, nosotros tenemos fábricas en China, tenemos muchas actividades allá, entonces empiezan las grandes alertas y es garantizar la seguridad de nuestros empleados. Ese es como el primer gran gatillo, asegurémonos de que nuestros empleados y sus familiares están bien. Tenemos que proteger a los trabajadores de la salud y los socorristas, y aquí hay un gran tema porque cuando hablamos de proteger a los trabajadores de la salud y los socorristas, ha significado para nosotros priorizar este mundo más allá de los clientes industriales que tenemos normalmente. Y cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, cuando los valores realmente se ven medidos. Y aquí, cuando uno ve algunos tipos de productos que manejamos en 3M, hay uno que voy a hablar un poco más fuerte hacia adelante, están relacionados a la protección respiratoria. Y en el mundo de la protección respiratoria, si todos los proveedores de protección respiratoria del mundo fabricaban X, la demanda subió direccionalmente, es una idea, a 70X. Eso significa que no había por dónde las compañías pudiesen satisfacer la necesidad del mercado y por lo tanto había que priorizar. ¿Y dónde priorizas? Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día. ¿Cómo priorizamos? ¿A quién le entregamos lo que logramos producir? Y la decisión nuestra ha sido que vamos a priorizar a los trabajadores de la salud y los socorristas, lo que nos lleva a algunas situaciones complejas con nuestros clientes más tradicionales que también necesitan los productos. Y estamos realizando entrega a nuestros clientes en la medida de lo posible, conversando con ellos y por supuesto también nos interesan nuestros accionistas. Pero no solo los accionistas, en eso estamos muy de acuerdo con Mauricio. Entonces, al momento de asegurarnos de los trabajadores, de mantener a los trabajadores, hemos tenido que revisar todos nuestros protocolos de trabajo. Esto ustedes lo han visto en la televisión, no solo en Chile, en todas las partes del mundo. Es cómo trabajar con la presencia del COVID se tiene que hacer. Y en este caso, nosotros redujimos toda la cantidad de personas que no necesitan estar presentes en el trabajo, y las personas que necesitan estar presentes en el trabajo, más bien relacionados al área manufacturera, cómo los podemos proteger, y desarrollamos esos protocolos. Más del 90% de nuestros 96.000 empleados en el mundo están hoy día trabajando desde casa, como en mi caso en este momento. Entonces eso nos ha asegurado a poder seguir adelante y dándole continuidad a la organización. Algunas plantas las hemos tenido que fortalecer y otras plantas las hemos tenido incluso que parar, porque hay mercados que se han afectado muchísimo más que otros. 3M tiene diversas áreas de negocio. A propósito, mi área de negocio es Safety and Industrial, es todo lo que es seguridad e industria, y tengo esa responsabilidad para Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con los canales de distribución. Entonces actualizamos los protocolos, establecimos programas y desarrollamos comunicaciones internas, porque la incertidumbre que genera esta pandemia al principio es enorme. ¿Qué pasa conmigo? ¿Mantengo mi empleo? ¿Qué va a pasar con la empresa? Etcétera. Si no generamos canales de comunicaciones internos rápidos, ágiles, que permitan darle certidumbre a toda una organización, no solamente a nuestros empleados, a las familias y también a nuestros clientes, hubiese sido muy complejo. Después, como lo comenté, el área de protección respiratoria ha sido una de las áreas más impactadas por esto desde el punto de vista de la demanda. Entonces, nosotros hemos tomado ya decisiones de aumentar la producción y la capacidad productiva. Hoy día podemos hablar que estamos llegando a 1 billón de productos de protección respiratoria al año y estamos planificando duplicar esto hacia fines de año.
Estamos trabajando muchísimo en combinación con los gobiernos y entidades importantes como nuestros canales de distribución para lograr manejar este proceso de priorización y asegurarnos de que los productos lleguen. Lo complejo de empresas como las nuestras es que fabricamos en algunos países y la demanda ocurre en otros países, y este proceso de supply chain o todo lo que dice el camino logístico ha sido extremadamente impactado. Los tipos de cambio subieron muchísimo y todo eso impactó muchísimo lo que es lograr hacer llegar productos en costos adecuados a los distintos países. Internamente para nosotros fue sumamente importante reconocer que un grupo de personas nuestras se enfrentó a seguir trabajando en actividades que llamémosle de mayor riesgo, que son las áreas productivas nuestras. Entonces generamos internamente una campaña que mucha gente sin necesidad incluso de solicitárselos lo quería hacer, que es poder agradecerles a todos nuestros trabajadores que están fabricando estos productos que son esenciales tanto en el área de salud nuestra como en el área de seguridad nuestra. Agradecerles a ellos y generamos diversas campañas con videos en WhatsApp, videos que le mandábamos a las empresas como para que ellos se mantuvieran motivados, porque realmente valoramos muchísimo que ellos pudiesen seguir trabajando y arriesgándose un poco más que los que estábamos trabajando desde casa. Yo sé que esto ha sido común en bastantes empresas en el mundo y en las sociedades, pero para nosotros ha sido extremadamente relevante. Un gran aspecto que se ve en estas pandemias tiene que ver con, en las pandemias se ve lo mejor de las empresas y lo peor de las empresas, como se ve lo mejor de las personas y lo peor de las personas. Así como las empresas con propósito están tratando de hacer que se vea lo mejor de las empresas, hay otras empresas que han tomado decisiones distintas. Entonces, para nosotros ha sido extremadamente importante luchar contra lo que le llamamos el fraude. Hay mucha falsificación de productos, generando creencias de que los productos van a servir cuando no sirven y son falsificados. Y lo otro que hemos visto es el proceso de aumentar los precios de una manera extremadamente alta. Y cuando hablábamos de demanda, oferta y demanda, con una demanda 70 veces la demanda que era, realmente los precios se pueden subir muchísimo. Y hay gente que ha abusado mucho de esto, cobrando por algunos productos que podrían costar $1, podrían fácilmente cobrar $50, apelando a que es un producto que estaba escaso. En el caso de 3M, a pesar de las variaciones de tipo de cambio, a pesar de los costos logísticos, tomamos una decisión que es bastante fuerte también, que fue no aumentar los precios de ninguno de los productos de protección respiratoria en todo el mundo, y mantuvimos congelados los precios para todos nuestros canales de distribución y clientes directos, y principalmente porque creemos que no era el momento de profitar. Entonces, ha sido una señal muy relevante, lo que a muchas personas en 3M los hace sentirse muy orgullosos, porque no es que estemos aprovechándonos del momento para profitar, pero sí estamos esforzándonos para que el producto logre llegar a las personas correctas, a los precios adecuados. Entonces estamos trabajando para evitar que esto ocurra. Ya hemos establecido varias demandas contra falsificadores y varias demandas también contra aquellos que están colocando precios que no corresponden en el mercado de acuerdo a todos nuestros acuerdos con ellos. Otro aspecto que hacemos y que ha sido toda una experiencia nueva para 3M tiene que ver con cómo podemos aumentar la capacidad de producir cuando la demanda es tan amplia en diversos tipos de productos. Entonces, hemos tenido que abrirnos a la posibilidad de asociarnos con empresas que tenían otro propósito de producción, pero sí tienen capacidad tecnológica, que ya no podían producir lo que estaban produciendo normalmente, y hemos tenido algunas asociaciones con ellos como para fabricar y aumentar la capacidad de producción de diversos productos, como los que se ven en la fotografía. Entonces, tenemos muchas solicitudes de empresas que quieren hacer esto, y hemos logrado enfocarnos en todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal, que es lo que significa EPP, y también en lo que es la desinfección de equipos de protección personal para que se puedan usar y reutilizar. Esto ha sido también de alto impacto porque no estábamos en posición de trabajar con otras organizaciones para producir y fabricar, y ha demandado un montón de acciones de colaboración, de trabajo a distancia, comunicándonos de esta forma como estamos viendo para lograr resultados concretos, y hemos aumentado la producción de diversos otros productos, no solamente de protección respiratoria, para
y que nos ayudan a ayudar a la sociedad. Un ejemplo es la cantidad de ventiladores mecánicos que se tiene que producir, y yo sé que en Chile en algún momento el comentario era cuántos ventiladores mecánicos tenemos, cuántos ventiladores mecánicos vamos a tener. En el proceso de fabricar productos de ventilación mecánica hay muchos productos que se metan, solo para que tengan una idea de por dónde van esos mensajes. La mantención de la continuidad del negocio es otro aspecto relevante. Hay áreas de negocio nuestras. Tenemos un área que se llama de collision repair o de reparación de automóviles. Ustedes se podrán imaginar que con la reducción de gente manejando en las calles, hay menos accidentes, los talleres estaban cerrados, no es prioridad reparar un auto si está rayado o está chocado. Hay negocios que están muy deprimidos. ¿Cómo logramos darle continuidad a ese negocio? ¿Cómo logramos mantener la relación de la cadena con nuestros distribuidores que están enfocados a ese negocio? Ha sido todo un desafío para nosotros. Y al revés, en los productos que tienen alta demanda, ¿cómo logramos manejar esa alta demanda y esa priorización? Entonces estamos trabajando fuertemente con todos nuestros proveedores para asegurar la logística, para frenar también cadenas de suministro que no son necesarias en este momento y para acelerar las que son más necesarias, manteniendo operaciones de diferentes formas, parando plantas, activando plantas, acelerando asociaciones con terceros. Entonces nos ha permitido hoy día poder decir que no hemos tenido que tomar decisiones de despedir a nadie. Sí hemos solicitado vacaciones a muchos de nuestros empleados. Por ejemplo, yo en mayo y junio estuve de vacaciones todos los viernes, y uno de los compromisos fundamentales es que de vacaciones en vacaciones sin necesidad de tener que trabajar eso. Que otro aspecto que nosotros hacemos mucho énfasis en que si las vacaciones van a ser vacaciones, que la gente no tenga que trabajar en ese momento. Otro gran aspecto es que la participación de nuestro CEO, Mark, que está ahí, Mike Roman en la foto abajo, a la izquierda, es el que lidera todo este proceso. Todos estos mensajes que yo les estoy transmitiendo vienen desde el CEO, la priorización viene desde el CEO, el compartir y estar comunicándonos con toda nuestra gente para explicarle dónde estamos, para dónde vamos, viene desde el CEO. Entonces, esto es la corporación como un todo, que nace, como yo les decía, de la visión, y estamos trabajando para comunicarle a la sociedad lo que estamos haciendo, como esto que estoy participando hoy día con ustedes. Si alguien quisiera tener mayor información de cómo 3M ha reaccionado frente a la pandemia, ustedes ven ahí a mano derecha una dirección donde pueden ingresar a acceder más a cuáles son los números con respecto a la respuesta de 3M hacia lo que está ocurriendo con esta pandemia, cómo hemos transformado nuestra cadena de suministro, qué hemos ido haciendo a través de este periodo. Como decía, nace en China, pero después salta a Europa, de Europa salta a Estados Unidos, baja a Latinoamérica, Brasil sumamente colapsado. Hemos tenido que activar de diferentes formas todas nuestras acciones. La cronología va a estar ahí presente, cómo luchamos contra el fraude y la falsificación. Y también tenemos una sección de preguntas frecuentes para la gente de 3M, y cómo también nosotros estamos educando a las partes interesadas, principalmente en lo que son equipos de protección personal, porque hay mucho desconocimiento al respecto, y nosotros tenemos ahí plataformas web que permiten que las personas se vayan autoeducando. Todo esto ocurre en un esquema de nuestra visión. Tenemos lo que nosotros le llamamos nuestras fortalezas y prioridades, pero a la derecha ustedes ven que tenemos los valores. Y es aquí cuando se miden los valores de la organización. Nosotros hablamos mucho de la inclusión, de la diversidad, de la sustentabilidad y el respeto a todo lo que pueda estar ocurriendo hacia afuera, apoyando el que nos desafiemos. Entonces, esta combinación de valores con esta visión es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia. Nosotros pensamos que 3M va a salir mucho más fuerte hacia el mercado, a pesar de que con certeza las ventas han sido afectadas. Las ventas de muchos grupos de negocios están menos 50%, menos 40%. Eso afecta a cualquier decisión, pero hemos enfrentado esto buscando las oportunidades de por dónde vamos a salir hacia adelante, y creemos que lo estamos logrando. A pesar de que creemos que esta pandemia no va a terminar tan rápido, nuestras predicciones son que esto va a seguir hacia el 2021. Entonces estamos funcionando como si todo fuese a ser no tan bueno, pero con lo mejor de nosotros. Eso sería lo que quería compartir hoy día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Hernán. Una muy buena presentación, muy didáctica. Vemos que 3M ha hecho un gran trabajo. Es hoy día una de las empresas, efectivamente, como tú lo señalabas, que está muy ligada a esta pandemia, a tratar de salir adelante, y tiene los mecanismos y la tecnología y la innovación para poder crear justamente estas herramientas del área donde que tú lideras para poder salir lo más airiosos posible. Así que muchísimas gracias a los dos por sus presentaciones. Yo tengo muchas preguntas y también han llegado preguntas de quienes están hoy día conectados con nosotros. Voy a partir por una pregunta que nos llega del público, que es María Eugenia Soto Ahumada. Ella pregunta si los desafíos adaptativos que estamos viviendo requieren nuevos estilos de liderazgo y cuál sería este liderazgo más efectivo en tiempos de crisis. Gracias, María Eugenia, por tu pregunta. Se la hago a los dos porque yo creo que los dos tienen mucho que opinar al respecto. Mauricio, ¿prefieres comenzar tú? Bueno, déjame comenzar. Mira, creo que yo lo mencioné. Hay un liderazgo que es ese liderazgo que llamo consciente, que requiere que te preocupes por la gente, pero también que tomes un protagonismo, o sea, que dejes la parte de victimización por un lado. Y yo el liderazgo que veo en muchas organizaciones con las que he tenido la oportunidad de estar en comunicación, es un liderazgo donde la persona, o sea, imagínate el director general, no sé si sucede en 3M, ahorita Hernán lo va a decir, graba videos para hablar con los empleados sobre recomendaciones de cómo llevar la pandemia en su casa, cómo cuidar a su familia, cómo hacer ese tipo de cosas que a lo mejor pudieran sonar como banales, pero son muy importantes. Cuando tú llegas a la gente preocupándote por los suyos, genuinamente preocupándote por los suyos, creo que eso incrementa el compromiso del empleado e incrementa también el amor a la camiseta, como decimos en México, del empleado. Y ese liderazgo consciente tiene que ver con ese rasgo de características. Acuérdense que yo les platicaba que hay rasgos masculinos, rasgos femeninos en la empresa, no hombres y mujeres, son rasgos de comportamiento. Los masculinos son de resultado, de choque, los femeninos son de amor y de compasión y de comprensión. Cuando conjuntas a los dos y dices, quiero salir adelante, pero vamos a ver cómo sacamos al personal, eso olvídate, es algo que inspira. Me acuerdo de una plática con un director general hace un mes y medio. Le dije, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Dice, mira, estamos buscando a la gente para ayudarla. Dice, yo fui localicé a la persona que en el estadio de fútbol me sirve la cerveza, porque obviamente sé que no está ganando dinero, entonces había que irlo a ayudar. Ese volcarte en ayudar es muy importante, y también ese reconocimiento que las fórmulas de trabajo que teníamos no necesariamente son las fórmulas de trabajo de hoy. Te cuento el caso de otra empresa. Era una empresa que no creía en el trabajo desde casa. No se permitía. Y de pronto, de la noche a la mañana, se dieron cuenta que no podía entrar. Es una empresa esencial de distribución de combustible, tiene que seguir operando, pero nadie puede ir a la oficina salvo a la planta. Y resulta que la empresa está trabajando perfectamente bien, y ya aprendieron que iban a rentar oficinas nuevas, y ya dijeron, paramos ese proyecto, porque si puedes trabajar desde casa, no hay una necesidad de gastar de más, mejor usamos ese efectivo para otro tipo de propósitos. Entonces, sí es un ajuste a una mayor comprensión, pero también es un ajuste a una nueva forma de vida y de trabajo. Gracias, Mauricio. Has comentado en tu presentación del rol que ha tenido el CEO de 3M respecto Sí. sobre al liderazgo y cómo él ha permeado hacia abajo esta visión de liderazgo con respecto a todas las personas que componen 3M. De acuerdo a la pregunta de María Eugenia, ¿cuáles son esos rasgos de liderazgo que tú ves que hoy día son importantes en tiempos de pandemia? Gracias, Verónica. Un poco de eco a lo que plantea Mauricio. Creo que la empatía por entender lo que estamos viviendo como sociedad y como personas es sumamente relevante. Entonces,
el CEO, más que hablar de objetivos, resultados y cómo nos va a ir en el trimestre, que es la visión de muchas compañías desde el punto de vista de las bolsas, las acciones, la declaración de las ganancias o no ganancias cada trimestre. En este caso nosotros hemos tenido diversas comunicaciones solo para hablar de cómo estamos viviendo la situación, con el 90% de las personas trabajando desde casa. Hemos hecho un reconocimiento a la participación de toda la familia en este proceso, porque incluso tenemos videos internos donde reconocemos la pasada del hijo por detrás, el perrito que aparece por aquí, porque no podemos obviar la realidad de que estamos pidiendo a las personas que trabajen en un ambiente que no estaba hecho para eso. Estamos invadiendo las casas, la comodidad de las casas y pidiéndole a las personas que sean flexibles en esto. Entonces hay todo un proceso. La vicepresidenta de Recursos Humanos nuestro mandó un video para todos nosotros para que pudiésemos entender y ser más empáticos y ser más tolerantes en este proceso, en términos de hay ruido, no hay ruido, en términos de estoy con la posibilidad de estar presente o no, porque con los niños en casa hay complicaciones, los niños sin ir al colegio, los niños sin estudiar, el rol que tenemos que ejercer como padres cuando estamos con nuestros hijos y con las necesidades locales de cada uno de nosotros es sumamente fuerte. Entonces, si como líderes no incorporas esa realidad, creo que serías extremadamente rechazado y no lograrías nada. Por otro lado, está hacia afuera, en el caso nuestro, yo que lidero toda la parte de canales, hicimos rápidamente un proceso de conversar con nuestros distribuidores en videos, en una sociedad como la latina, donde normalmente decía, si no me vienes a ver y no me vienes a dar un apretón de brazos, y si no vamos a salir a cenar, no vengas. O sea, no voy a negociar contigo. Todo el mundo se ha tenido que enfrentar a esta realidad nueva, incluso algunos de nuestros distribuidores aprendiendo a usar Zoom o Teams o algún tipo de aplicación que les permita comunicarse, de manera tal de que nosotros llegamos a ellos solo para preguntarle cómo están viviendo la situación y explicarles todo esto que yo les acabo de plantear, explicándoselos a ellos, lo que estamos viviendo, cómo lo estamos manejando, y muchos de nuestros clientes agradecen muchísimo que 3M les haya contado la intimidad de nuestras decisiones, porque les permite a ellos también asumir y socializar un poco las decisiones que ellos también tenían que tomar. Entonces sí creo que hay una demanda de un aspecto de nuestro liderazgo que no estaba demandado al nivel que está demandado hoy día y que hay que realizar. Pero yo creo que se topa de nuevo con los valores de la organización. Si los valores de la organización no existen, creo que por mucho que tú intentes hacerlo, pudiese ser un fracaso. Entonces creo que las empresas con valores más sólidos van a ser aquellas que van a vivir mejor esta situación. Muchas gracias, Hernán. Mira, y hablando un poco, siguiendo en línea con lo que tú comentabas, María Eugenia también nos pregunta que cómo se potencia el engagement cuando ya con nuestras personas, con las personas que componen la empresa, cuando ya toda la forma cambió. Ahora ya no estamos cara a cara, no tenemos relacionamiento físico. Entonces, ¿cómo potenciamos, cómo la empresa puede potenciar el engagement, el compromiso de sus trabajadores para seguir operando de una forma óptima? La respondo yo, ¿cierto? Bueno, va muy en línea con lo que acabo de comentar. El hecho de incorporar a la gente y generar canales de comunicación que permitan a las personas explicar en las realidades en que están y nosotros explicarle en qué estamos. Y lo mismo que ocurre en lo que era la vida anterior, en que si se te enferma un niño tú tienes que ser comprensivo, aquí también. Si tú tienes que conversar con alguien, no estamos conversando en presencia, pero estamos conversando directamente como tú y yo ahora. Creo que hemos avanzado muchísimo en transformar esta como realidad que no era común a una realidad que es bastante común, y la sensación de que me conecto o no me conecto es una cosa más personal. Pero yo personalmente me siento muy conectado con todos los equipos que tenemos en Latinoamérica, que es mi área de responsabilidad. Estos canales de comunicación los tenemos muy fluidos. Hemos tenido que ser más disciplinados en poder respetar los tiempos, porque invades el hogar, como decía tú, y hoy día tenemos más reuniones que antes. Entonces yo el otro día hablaba con mi equipo y les decía, miren, ¿saben qué? Tenemos tantas reuniones que ahora si la reunión está marcada a las 10,
vamos a partir a las 10:05 para poder ir al baño, para poder prepararse un café, para poder hacer cosas, porque si tú no haces esa incorporación dentro del proceso, es como demasiado alienante. Y las personas valoran mucho eso. Los equipos valoran mucho eso, que tú seas comprensivo, en que las reuniones sean respetadas y tus espacios personales sean respetados. Yo no veo hoy día conflictos de engagement por parte de la gente, gracias a estos mismos videos que yo comentaba de agradecimiento. Aquí tenemos videos del equipo de Centroamérica y el Caribe en que ellos presentan cómo ellos han ido viviendo la realidad y aparecen los hijos, aparecen con los perros, los gatos, como de repente recuerdo un caso en que la señora le dice, anda a ver el arroz por favor, y está justo presentando. Son parte de la realidad. Si tú lo aceptas, la gente se siente mucho más enganchada. Creo que ese es clave. Excelente, Hernán. Si yo te interpreto bien, finalmente son los líderes que son más humanos finalmente, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Mauricio, me encantaría conocer tu opinión respecto a este engagement. ¿Cómo logramos armar este engranaje de compromiso de las personas que hacen la empresa? Mira, como bien dijo Hernán, tiene mucho que ver con el liderazgo, con esa parte humana de líder. Yo lo que me he dado cuenta en experiencias que he tenido en los últimos meses, yo acabo de iniciar el 1 de julio en Tulane University, antes estaba en otra organización, nos dábamos cuenta que las juntas comenzaban a tiempo y terminaban a tiempo, cosa que en México no es común. Yo estaba viviendo en México. Y la pregunta pues era obvia, o sea, no te trasladas de un lugar a otro, no te entretienes en el pasillo, lo cual deshumaniza mucho. Entonces tienes que buscar el balance y el complemento, decir, bueno, vamos a usar esos 5 minutos para el café o un tiempito para ver cómo te sientes y qué estás haciendo. Por otro lado, también organizaciones que vi que han sido muy exitosas incorporaron programas de meditación, programas de atención, no psicológica, pero sí atención emocional a su gente, porque la otra gran parte del encierro es, pues hay quienes tienen la fortuna de estar encerrados en una casa, una residencia amplia, hay quienes no tienen la fortuna de eso y están encerrados en un departamento pequeño. Cuando México no podía salir o no debías de salir, estar encerrado en un departamento pequeño, pues es sumamente frustrante, sobre todo si lo compartes con 2 o 3 personas más, y obviamente es tu familia. Entonces, ese apoyo adicional que normalmente nunca te hubieras preocupado por dar, también provoca engagement porque aunque tú no recibas o no estés requiriendo la atención emocional o la atención vamos a la hora de meditación o a cualquier otra cosa, estas áreas de recursos humanos que desarrollan esos programas te crean un engagement porque te sientes atendido y cuando un ser humano se siente atendido, creo que te sientes comprometido a hacer las cosas. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Como bien dijo Hernán, el no respetar los tiempos. Yo, por ejemplo, decía muy claramente, mi última junta es a las 6 de la tarde, punto. Mi primera junta no es antes de las 8 de la mañana. ¿A qué horas come la gente? Porque lo más común es que como estás en casa, pues se antoje que puedas en la madrugada, a deshoras en la noche, contactar a la gente para buscar trabajo. Entonces, esos son protocolos muy exitosos que observé yo en empresas mexicanas. Cuando dices, a ver, en tu celular pon una señal donde dices, ahorita estoy en receso, nadie me hable. En tu WhatsApp, en cualquiera de estos dispositivos, ¿no? Entonces, la gente te respeta eso porque sí, esos tiempos de descanso son muy importantes. Y los días de vacaciones también, Hernán comentaba que tomaba los viernes. El tomarte un día sin hacer nada de la empresa para empezar a cambiar tu mentalidad y dedicarte a otro tipo de actividades familiares, etcétera, también creo que ayuda al engagement. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué razón tienes que cómo ha cambiado efectivamente el modo de cómo uno está trabajando y efectivamente la necesidad de los espacios es tremendamente relevante y poder respetar los espacios también del resto, así como uno también quiere que los respeten. Yo les tengo una pregunta, porque resulta que anteriormente en las empresas en general
lo que era como más valorado, uno hablaba de la memoria anual y los balances y los estados financieros. Estoy hablando de los stakeholders en general. Posteriormente pasamos a un reporte de sustentabilidad que incluso llegó a ser más valorado por los stakeholders que la memoria. Muchas veces estas empresas se quedaban en el discurso. Entonces, me gustaría saber cómo esta pandemia nos da oportunidades al mundo empresarial para que ese discurso se torne en algo real, y lo comparto también con una pregunta que nos hizo Héctor Rosales, que dice: hay muchas empresas que tienen un propósito, pero es solo una frase que no se vive. ¿Cómo recomiendan ustedes que el propósito se haga carne en la gestión de la empresa? No sé si de repente, Mauricio, puedes comenzar tú. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. He hablado de los valores de género. Creo que el propósito sea una cosa vivida en la empresa, más que una frase, perdón, tiene que ver con los valores que tiene la organización y la forma en que los líderes se comportan. Porque cuando tú, por ejemplo, te concentras en la sociedad o en el medio ambiente, una empresa, por ejemplo, gasolinera, puede cumplir con los reglamentos establecidos de cuidado del ambiente y punto. O sea, ya está haciendo su trabajo. Pero hay empresas que están yendo más allá, a hacer cosas diferentes, hacer un adicional. Esas organizaciones, como las que mencionaba, un grupo de empresas en México, Metalsa, FEMSA, Vitro, son empresas todas multinacionales en diferentes áreas, se juntaron y dijeron: México necesita ventiladores. Necesitamos averiguar de qué forma vamos a fabricar ventiladores. Oye, ¿nadie de aquí hace equipo médico? Pues no, pero tenemos que buscar cómo ir hacia eso. Entonces, no sé si eso esté contestando la pregunta, pero sí yo he visto organizaciones que han ido más allá de la frase a establecer todo un compromiso, y quiero aprovechar comentando sobre el punto de tener una reflexión más. Una reflexión que un servidor tuvo y lo compartí con varias empresas que me hablaban de los grandes ahorros en viajes que se estaban haciendo. Es que yo antes, por ejemplo, yo atendía al área tecnológica de Santander desde mi trabajo. Yo era el enlace, el embajador ante Santander. Y a veces tenía que ir a la Ciudad de México a desayunar. ¿Qué implicaba eso? Subirme a un avión una tarde antes, ir a un hotel, pagar una cena en el hotel, o a lo mejor aprovechar para invitar a otro cliente a cenar, y al día siguiente desayunar con la persona de Santander y regresarme a mi ciudad natal en un vuelo de hora y media más. Imagínate el esfuerzo y el derroche de recursos que inconscientemente estábamos haciendo. Cuando hablo con otra empresa muy grande que se llama Sitza, digo el nombre porque creo que lo que voy a decir es correcto, hablo con uno de las personas en finanzas, me dice: no te imaginas la cantidad de millones que estamos ahorrando solamente en boletos de avión. Y dice, y lo peor es que las cosas están funcionando. Entonces, también la responsabilidad en el uso de recursos impacta al medio ambiente, porque le da a la empresa una mayor flexibilidad para el uso de esos recursos en otros proyectos que tal vez sean más trascendentes para el ambiente, para la sociedad, para el mismo empleado. Perfecto, Mauricio. Hernán, me encantaría conocer tu opinión respecto a lo que comentábamos de este discurso, y hoy día las oportunidades que se presentan para el mundo empresarial para realmente hacer una bajada a lo práctico en este discurso, quizás anteriormente se daba más de la boca hacia afuera. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, como decía en mi presentación, yo creo firmemente que uno es ético hasta que tienes la oportunidad de no serlo, y ahí se mide realmente si eres ético o no. Entonces, esta pandemia nos pone hoy día justamente en ese momento en que se miden los valores de las organizaciones o no. ¿El discurso se transforma en acción o el discurso era solo discurso? Entonces, por eso trataba de comentar lo que es desde el CEO hacia abajo, incluyéndome, y yo sé que si seguimos en la organización y hablamos con gente de 3M Chile, el discurso sería muy parecido, muy similar,
porque siempre estamos hablando de nuestra visión y de nuestros valores. Y yo lo planteé en la reunión que tuvimos antes, previa de preparación de esta reunión, y lo planteé hoy día. No puedo partir hablando de TCM sin hablar de la visión de TCM. Y eso ocurre no solamente hacia afuera, sino que hacia adentro. Nosotros, y yo creo firmemente que un ejecutivo de TCM no puede evolucionar en TCM si no es capaz de hacer esa presentación. Entonces, es como casi como una evangelización, si lo quieres así, pero en el fondo es la visión y los valores tienen que realmente existir y ser medidos, y en ese momento ser cumplidos. Por eso destacaba el hecho de nosotros no subir los precios, porque era más fácil subir los precios, y naturalmente hubiese sido lógico, y hasta la gente lo pudiese haber esperado, decir, es lógico, subió el tipo de cambio, y solo por eso ya pudiese haber subido los precios. Y esa decisión marca realmente creer en los valores a pesar del dolor que eso pueda generar. Priorizar en el área médica, el área de la salud, cuando tenemos la gran minería, por ejemplo, afectada, y tan afectada como otras áreas, y decir, bueno, voy a priorizar igual un hospital y no a Codelco en Chile, es complejo. Y entonces ahí es donde realmente te mides. Creo que esta es una oportunidad justamente para medir eso, y del dicho al hecho, como se dice en Chile, hay mucho espacio. Y además hago eco de lo que dice Mauricio en términos de la transformación de la forma de hacer los negocios. Nosotros hoy día creemos fuertemente que no vamos a seguir viajando como viajábamos, de hecho, porque ya este tipo de plataformas nos ayuda. Yo tengo reuniones con Brasil, con México, con Panamá, con Guatemala, con Argentina en un solo día. Antes, para hacer exactamente lo mismo, tenía que ser en 3 meses, porque viajaba a un lugar, viajaba a otro lugar, viajaba a otro lugar, y el distribuidor, en este caso los canales nuestros de distribución, no estaban tan dispuestos a tener una reunión como esta ahora. La pandemia le ha enseñado a la sociedad que hay otras formas de hacer las cosas, incluso tanta gente trabajando desde el hogar. En TCM estimamos que más o menos un 20% nunca más va a volver a una oficina. Tenemos un proceso hoy día de planificación para volver hacia las oficinas, pero probablemente un 20% no lo va a necesitar, y esta vida le va a acomodar mucho mejor, y va a lograr hacer y cumplir sus resultados, y además tener un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral mucho mejor. Porque solo en viajes, ¿cuánto te gastabas, entre comillas, haciendo nada? Y perdiéndote la oportunidad de estar con tu familia o de estar haciendo las cosas que te entretienen, y para llegar a una reunión que tal vez, como decía Mauricio, es solo un desayuno. Entonces, esa transformación también está ocurriendo, y creo que las compañías en sus valores van a tener que respetar esa evolución, y yo no creo en un volver a la normalidad, sino que evolucionar a lo que le llamamos la nueva normal. Muchas gracias, Hernán. Bueno, en tu presentación, y también lo comentabas ahora, destacabas el tema de los precios. Y aquí Raúl Olivares nos pregunta de qué manera trabajaron una vez iniciada la pandemia con sus distribuidores que no respetaban la política de precios de 3M y de cierta manera llegaban con sobreprecios a los consumidores finales, abusando de la oferta y la demanda. Sí, es muy difícil hacer ese efecto policíaco de saber exactamente qué ocurrió, pero con todos los distribuidores, tenemos distribuidores que hemos cerrado por efectos de esta situación, o que les hemos advertido que no, explicándole más el aspecto valórico de la decisión y la importancia de este aspecto, que el ser necesariamente como amenazarlos con algún tema, pero hemos trabajado en exponer a las empresas que están haciendo esto de mala manera, y nadie quiere estar expuesto. Nadie quiere estar expuesto. Nosotros, como hemos declarado esto abiertamente en los sitios web, en nuestras declaraciones a la sociedad, de que estamos manteniendo los precios, nadie podría decir que se me subió los precios y por eso yo los subo. Entonces, esa es una buena forma de hacerlo, pero se nos puede haber escapado algo, y por eso tenemos canales para que si alguien ve que alguno de nuestros distribuidores está haciendo mal uso de esto que yo estoy comentando ahora, también lo pueden poner ahí en esas plataformas web, que es la última que coloqué, y sé que está grabado, y podemos nosotros enterarnos de esas situaciones, investigarlas y ver si podemos hacer algo. Perfecto. Ustedes que están insertos en este mundo empresarial, me gustaría saber si es que hay alguna iniciativa, alguna acción que ustedes hayan, podemos no comentar el nombre si ustedes quieren, pero que hayan encontrado destacable, sobresaliente,
con respecto a lo que conversamos ahora de las acciones con propósito de estas empresas responsables. ¿Hay algo que a ustedes se les venga a la mente como algo destacable? Mauricio, Hernán, el que quiera. Hernán, comienza tú. Le doy el pase a Hernán. Oye, yo así como algo especial, destacable de alguna organización, diría que no. Yo creo que el efecto de muchas organizaciones tratando de operar y colaborar, independientemente de lo que los gobiernos hayan realizado o hecho, yo lo veo como de admiración. Estas uniones, como decíamos, por ejemplo, entre Ford y 3M para desarrollar algunas soluciones, probablemente no hubiese sido factible antes de la pandemia. Y los gobiernos han querido proteger a sus propios países. Esto les ha puesto algunas barreras y conflictos más complejos a las decisiones que tiene que tomar una empresa como 3M, que se debe al mundo y no solamente a un país. Entonces yo veo que es esta combinación de varias empresas tratando de apoyar a la sociedad independientemente de lo que algunas decisiones de sus gobernadores hayan tomado. Eso lo encuentro admirable, que es como tratar de, en el propósito, hacer lo correcto. Pero no se me viene así como una empresa especial en este momento. Perfecto. Mauricio, Sí, yo tampoco tendría un único ejemplo. Yo simplemente creo que sí, el voltear a ver a la sociedad ha cambiado mucho en los últimos meses. Ha sido un cambio muy rápido, porque realmente si tú te preguntas en el caso de los Estados Unidos, México, que es donde yo me he estado manteniendo viviendo, eso tiene 4 meses. Y en tan solo 4 meses, respuestas como las que yo mencionaba de alianza de 10 empresas para fabricar respiradores, cosa que ninguna de las empresas hace. Una de ellas es cervecera, digo, nada más para empezar con el ejemplo de que nada que ver con esto, pero decían, tenemos capital para invertir. Y por otro lado, también la responsabilidad de la sociedad de las empresas. Facilidades de pago, o sea, bancos dando treguas en los pagos de tarjeta de crédito, universidades, que es donde yo me muevo más, no bajando colegiaturas, y ahorita pongo un ejemplo, sino estudiando caso por caso los muchachos y muchachas para ver cuáles realmente requieren un apoyo económico y dárselos. Y eso pues obviamente reduce mucho los ingresos. Y en este país pasa algo paradójico en los Estados Unidos. Los alumnos nos piden que bajemos las colegiaturas porque no están usando las instalaciones, cuando la inversión que estamos haciendo en tecnología, en capacitación de profesores que antes no daban clase de distancia, para que lo hagan mejor, es una inversión multimillonaria. O sea, creo que también dentro de todo esto, cuando hay una exigencia del público hacia cómo reaccionar de la empresa, así como 3M no subió precios, pues habemos algunas organizaciones que no los podemos bajar, salvo en casos muy específicos de gente que realmente lo necesita, ¿no? A final de cuentas nos montamos en nuestra misión, creo que cada empresa lo está haciendo. Nuestra misión es ver a gente exitosamente graduada y no dejamos que la gente se quede en el camino porque no tiene la posibilidad económica de hacerlo, porque perdió el empleo, porque la familia está en problemas, sino que buscas la solución. Perfecto, Mauricio. Te pasaste por esa tu gran respuesta. Yo personalmente siento que el mundo privado y el mundo público tienen que estar muy conectados y tienen que funcionar con un engranaje muy perfecto. ¿Cómo crees tú, Hernán, que lo han estado haciendo esta convergencia entre el mundo público y el mundo privado? Me refiero a gobiernos y empresas en hacer frente a esta pandemia. Te pregunto quizás por el caso de Estados Unidos, a ver si es que hay algo que tú me puedas comentar y si es que tienes alguna visión con respecto a lo que ha pasado acá en Chile, encantada también de poder escucharlo. Claro, ojalá pueda responder bien a eso. Efectivamente decía yo en mi comentario anterior, el desafío que han puesto cada uno de los gobiernos que está procurando proteger a sus comunidades, a sus países, es un tema sumamente relevante. 3M respeta todo lo que los gobiernos digan y planteen en los diferentes países del mundo. Entonces presenta los desafíos de cómo nos conversamos y cómo nos comunicamos con
los gobiernos para lograr mantener nuestra visión y nuestra promesa no solamente a los mercados donde fabricamos, sino que a todos los mercados donde queremos comercializar productos. Entonces, la pregunta tuya, por ejemplo, que toca cuando el gobierno de Estados Unidos saca el DPA, que es un acto de defensa de la producción que controla lo que se produce y hacia dónde va, y coloca una agencia que es la que se preocupa en emergencias de definir para dónde van los productos. Presenta un desafío grande donde 3M, respetando esa decisión del gobierno, conversa con el gobierno para explicarle la realidad en que estamos, las producciones que tenemos y qué es lo que va y qué es lo que se destina a los diferentes países del mundo, para que también la conciencia no solamente sea para un país como Estados Unidos, sino que sea esta responsabilidad global. En un principio la decisión era una, pero gracias a estas conversaciones se ha logrado definir con el gobierno de Estados Unidos cómo estos productos sí pueden fluir y qué cantidades pueden fluir, en la medida que protegemos no solamente a la sociedad de Estados Unidos, sino que a las otras sociedades. Entonces ha demandado de 3M, pero también de los gobiernos, esta capacidad de tener que comunicarse, porque los gobiernos saben de gobernar o no, puede ser discutible, pero no saben tanto de las empresas. Entonces se han establecido estos caminos de comunicación en Brasil, que nos pasa lo mismo, donde tenemos grandes plantas. Brasil también impuso algunas restricciones a la exportación de productos y ya negociando y conversando con ellos el mes pasado, hace una semana, conseguimos autorizaciones ya del gobierno de Brasil para poder hacer exportaciones de equipos de protección personal que no teníamos. Entonces requiere procesos de conversación, de comunicación con cada uno de los gobiernos, explicándoles las responsabilidades de las decisiones. Entonces, en muchos casos hay que educar, porque las personas no tienen claridad de las decisiones que necesariamente están tomando o no tienen todos los conocimientos para tomar las decisiones correctas. Entonces, toda nuestra área de relaciones públicas, de relaciones con los gobiernos, está muy conectada con ellos como para educarlos, y a su vez en el mundo de la salud, cómo lograr hacer llegar los productos a las personas correctas, para que esas personas que son las que hemos priorizado, que son los empleados de la salud, efectivamente estén protegidos y no colapse lo que es la protección en la salud, por priorizar otro tipo de personas que, si bien también son tan valiosas de proteger, pero si colapsa, creemos nosotros, la salud, va a ser peor para toda la sociedad. Entonces, en ese proceso de priorización, mucha comunicación, mucha conversación para elevar el conocimiento de las personas que toman las decisiones y que las decisiones, por lo tanto, sean mejores. Creo que eso es mi respuesta. Perfecto, Hernán. Mauricio, yo le preguntaba a Hernán de este engranaje que tiene que existir entre el mundo público y el mundo privado. Hablemos de gobiernos y las empresas con mirada a poder salir adelante de esta crisis. ¿Cómo crees tú, cuál es tu visión de cómo se ha dado este engranaje que comentábamos en Estados Unidos? Quizás nos puedas comentar también cómo lo ves tú en el caso de México, para saber también cómo estamos afrontando en nuestros países, en países vecinos, digamos, cómo estamos afrontando estos temas. Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Hernán, o sea, se requiere mucha comunicación. No conozco el caso chileno, entonces no me atrevería a opinar. Conozco el caso mexicano y conozco el caso norteamericano, y me voy a atrever a hacer una crítica que creo que es una crítica real. Las agendas políticas de los dos países no están alineados a la crisis de la pandemia. En este país, en Estados Unidos, la agenda política está encaminada hacia una reelección, y eso hace que muchas de las decisiones y muchas de las políticas sean contradictorias. En el ramo de la educación, hace algunos meses, hace semanas apenas, habían prohibido que los estudiantes con visas de estudiantes volvieran a este país o se mantuvieran en este país. Aquellos estudiantes chinos, chilenos, mexicanos, europeos, que se quedaron a vivir en sus departamentos porque no pudieron viajar a sus países. Imagínate que ahora les digas, si no estudias presencialmente, te regresas. Eso requirió una reacción de todos los rectores de universidades encabezados por Harvard y MIT para hacer una demanda legal con el gobierno. Entonces, más que un diálogo, se tuvo que hacer una confrontación del gobierno. En el caso de México, las agendas políticas también están desalineadas.
los empresarios hacen un esfuerzo por hacer este tipo de contribuciones a la sociedad, pero hay veces que el gobierno no está reaccionando. ¿En qué te quedas al final? En esa comunicación. Donde sí se está dando la colaboración, afortunadamente, es en el sector salud. Sector salud, la parte de hospitales privados, sobre todo los hospitales universitarios, que tienen una visión más de investigación y más de desarrollo, y que son muy importantes en el país, se están uniendo con hospitales públicos para fortalecer el sector y poder confrontar la crisis. Pero sí veo, la comunicación es importante, pero en países donde están desalineadas las agendas es muy difícil trabajar. Perfecto. Yo les quería hacer una pregunta, si es que ustedes han identificado algunos sectores económicos que hayan aprovechado mejor las oportunidades que trae la pandemia de ser efectivamente empresas con más propósito, más responsables. Si ustedes han identificado algunos sectores económicos que quizás lo hayan hecho mejor que otros. Estoy hablando quizás de los tradicionales versus los sectores económicos más nuevos, más tecnológicos, innovadores. No sé si ustedes han visto ahí alguna diferenciación en materia de distintos sectores económicos. Me voy a atrever a empezar yo. Yo no veo una diferencia significativa de decir este sector se está comportando diferente del otro. Obviamente el sector salud pues, es importante, es evidente que está obligado a hacerlo. Pero fuera de ahí, si tú me dices industria automotriz o industria alimentaria, yo no he visto, al menos el caso de México, no he observado en los Estados Unidos que hubiera una tendencia a que ciertos sectores lo hagan más que otros. Creo que es más a nivel empresa lo que está ocurriendo, empresas que se están volviendo más conscientes y también, aunque no está relacionado directamente con tu pregunta, ver la forma de cómo manejarla, cómo reaccionar a la crisis, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que la tecnología que estamos usando nos está permitiendo cosas que antes no podíamos hacer. Y hay empresas que en su agenda tenían la transformación tecnológica, transformación digital, como parte de la agenda y siempre es como patear el balón, lo mandabas al siguiente semestre, al siguiente año, y de pronto todos reaccionamos y tuvimos que abrazar y adoptar la transformación digital instantánea e inmediato. Ahí también he visto empresas que han hecho las cosas más rápidamente que otras, empresas que estuvieron más preparadas. Por ejemplo, en el ramo de los automercados o supermercados, hubo supermercados que en México reaccionaron perfectamente bien e integraron todo un sistema con Uber, con diferentes organizaciones, para poder llevar alimentos a las casas, sobre todo a las personas mayores que no pueden salir o no debían de salir. Entonces, hacías todo tu pedido en línea y te llegaban tus productos a la casa perfectamente empacados y todo eso. Y hubo otros supermercados que lo trataron de hacer y fracasaron porque no pudieron abrazar la tecnología tan rápidamente. Pero en ambos casos era una forma de decir cómo haciendo mi trabajo reacciono a una población vulnerable que requiere un adicional de mi parte, que es llevarle los alimentos a su casa. Hernán, ¿ves tú alguna diferencia en estos sectores económicos? Estaba pensando en lo mismo. Yo veo que las empresas que están más asociadas, o la industria que está más asociada a lo que se llaman labores esenciales, son las que han tenido una evolución por la necesidad, diría yo, mayor que aquellas que son menos esenciales. O sea, hay unas que han estado tratando de sobrevivir y hay otras que han estado tratando de enfrentar cómo manejar la demanda en el mercado. Una de ellas tiene que ver con la industria alimenticia, muy presionada, pero que se ha transformado rápidamente al hecho de poder, por lo menos aquí en Estados Unidos, de ir a buscar tu almuerzo o recibir tu almuerzo. Entonces, de manera de asegurar también que tienen los protocolos adecuados para protegerte. Hay empresas que avanzaron más rápido en definir esos protocolos como para darte una seguridad en el proceso. Las tiendas como Best Buy, acá en Estados Unidos, yo diría que se demoraron muchísimo en generar protocolos adecuados como para realizar procesos de compra o venta, no así tiendas como Home Depot, que avanzó mucho más rápido en el proceso de generar protocolos donde tú te sintieses cómodo de participar con esas tiendas, aparte de lo que es el manejo virtual. También vi en el mundo de los seguros acá en Estados Unidos
los seguros automotrices, yo diría, no sé caso tuyo, Mauricio, si lo viste, pero por lo menos acá en Minnesota, casi todas las compañías de seguro redujeron en un 20% las primas de los gastos automotrices porque reconocieron que los autos no se estaban moviendo. Entonces, por lo menos durante 2 meses hicieron ese tipo de reducciones que dan señales de cómo estoy pendiente de lo que están haciendo ustedes como clientes. Entonces, tiendo a pensar que aquellas empresas que se conectaron más empáticamente con la nueva realidad se transformaron, pero no necesariamente industrias, sino que empresas en sí mismos, y diría que ahí acompañado a sus visiones, valores, como ya he enfatizado, son las que se destacaron. Veo Zoom, por ejemplo, que es otra plataforma. Zoom podría haber cobrado por entrar, pero sigue siendo gratis por lo menos para los 40 minutos cuando quieres tener conferencias con más de una persona. Entonces pudiese haber cobrado y no lo cobró. Y así hay acciones positivas de muchas empresas que uno dice, wow, esta se está aportando a la altura y esta otra no se está aportando a la altura. Entonces veo líneas aéreas muy fáciles de poder cambiar tus pasajes, cancelar tus pasajes, y otras líneas aéreas que veo muy difícil de lograr eso y que se negaban al hecho concreto de tener que hacerlo. Entonces, no es la industria, sino que son las empresas y sus líderes. Claro, perfecto. Lo que tú dices sobre los seguros acá en Chile, se reformularon varias compañías en el sentido de que te cobraban por tramo, por kilómetro que uno utilizaba. Y efectivamente adoptaron esa visión y se hicieron parte del consumidor, de su cliente, que era que efectivamente no quería más. Es bienvenido, claro. Sí, pero es no bienvenido. necesariamente la industria, sino que por lo menos una parte y los otros, bueno, tendrán que copiar. Exactamente. Yo, bueno, estamos más o menos en el tiempo de nuestro seminario, pero les quiero dejar la última pregunta porque me gustaría cerrar esta increíble conversación que he tenido con ustedes dos sobre qué creen ustedes que son los principales retos a los que hoy día se han visto enfrentadas las empresas. Si pudieran enumerar 3, 4 retos, ¿cuáles son los retos, los desafíos los principales que ustedes ahí distinguen? Yo diría Mauricio. que Mauricio nombró varios en su presentación. Para las organizaciones, el manejo de la caja ha sido un desafío extremadamente grande. No se puede obviar todo lo que tiene que ver con las reducciones de ventas, los atrasos de pago de los clientes porque están inactivos, por lograr mantener la vitalidad de la empresa como para poder mantener el empleo a sus funcionarios. Es sumamente relevante. Entonces yo vi el listado que presentó Mauricio y dije, sí, check, porque realmente son parte de los desafíos más relevantes, que es ¿sobrevivo o no sobrevivo a la pandemia como organización? ¿Mantengo el empleo de mi gente o no? ¿Qué es prioritario? ¿Sobrevivo primero o mantengo el empleo? Y eso ha sido recurrente en el mundo más de los canales, todos los distribuidores de Latinoamérica, pensando exactamente lo mismo. ¿Cuánto puedo sobrevivir manteniendo la planilla que tengo? ¿Cuánto puedo sobrevivir con la caída de demanda que tengo? No necesito inventario, así que, y no necesito comprar, porque no sé si voy a vender. Manejar todas esas incertidumbres es bastante complejo, pero saber si vas a lograr vivir al final de la curva es un tema. Y hay varias hipótesis ahí que nosotros manejamos, es si esto era como le llamamos la V de Victoria, o sea, una caída profunda y un retorno rápido. Algunos creen que es como el logo de Nike, una caída y que una salida larga. Otros creen que es como una W, otros creen que es como una U. Entonces, pero nadie tiene la certeza de cómo va a ser. Nosotros creemos, hoy día estamos más por la U, pero no sabemos cómo va a evolucionar, pero el gran desafío es ese. ¿Cómo logro mantener la vitalidad de la organización en momentos en que no necesariamente es vital? Yo lo comentaba en la reunión previa con ustedes, tuvimos Perú, por ejemplo, que por más de 8 semanas no pudimos facturar. Entonces tú ves y dices, bueno, ¿cómo sobrevivo en Perú? ¿Cómo mantengo a este equipo energizado, a este equipo motivado? ¿Cómo planifico? Nosotros decimos esto es como estar en una caverna oscura en que
Tú te puedes ahogar o tú puedes aprovechar ese momento para que cuando se abra la caverna salir y saber dónde ir, o salir y cegarte. Entonces nosotros creemos que lo relevante hoy día es aprovechar este tiempo para cuando se abra esta caverna, poder salir y tener muy claro lo que vamos a hacer y que la transformación haya sido buena como para que tú salgas una compañía más fuerte, pero los desafíos han sido extremadamente relevantes. Sobrevivir creo que ha sido uno de ellos. Perfecto. Mauricio, yo sé que harto has comentado sobre los retos de las empresas, pero me encantaría tener tu visión final y nos llegó una pregunta acá que vamos a leer posterior a tu comentario. Bueno, no me extiendo mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hernán, creo que ha uno de los desafíos. Para mí, la incertidumbre del tiempo es algo muy importante y el factor emocional también en la alta dirección. Yo te cuento el caso, un amigo cercano, emprendedor, fuimos juntos a la escuela y él ha sido muy exitoso con varias empresas. Una de ellas son clínicas dentales. Es el 50% de sus ingresos y es importante y relevante. Hablando con él en el mes de mayo, le decía, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo vas? Y me dice, imagínate tú si mi negocio tiene que ver con abrir la boca y trabajar con todos los componentes que se pueden contaminar o que te pueden contaminar importantemente. Dice, pero estamos tratando de mantener el empleo de la gente hasta el final. ¿Y cómo te sientes? Dice, pues meditando mucho y haciendo muchos ejercicios porque emocionalmente parece mediano empresario es sumamente complicado. Esta mañana, hablando del otro extremo de empresas, esta mañana escuchaba al director general de Delta Airlines aquí en Estados Unidos y él hablaba, dice, ya redujimos las pérdidas de $100 millones a $27 millones diarios. Y tú dices, wow, y el tipo sabe entero, claro, estás hablando de una compañía con mucho más fuerza y mucho más probabilidad de sobrevivir en el largo plazo. Creo que aquí los apoyos gubernamentales son fundamentales, el saberlos utilizar, y la otra es hasta donde puedas tomar líneas de crédito, tomar riesgos de crédito que te ayuden a sobrevivir el mayor tiempo posible. Perfecto, buenísimo. Vamos a cerrar entonces con la última pregunta que nos llegó de Eliana Soto. Ella dice, ¿cómo sienten que viene el futuro próximo si continúa la pandemia global hasta el 2023 con los rebotes? Puede ser el 2023, 2022, pero efectivamente hasta que no tengamos una vacuna que pueda ayudarnos a controlar de mejor forma la pandemia, probablemente vayamos todos los años teniendo algunos rebrotes. ¿Cómo proyectan ustedes el futuro? Mira, voy a hablar desde un punto de vista más filosófico. Primero, espero que eso no ocurra. Lo que está sucediendo en el mundo, o sea, bueno, creo que sería catastrófico para muchas industrias. Habría que tener muchos rescates de los gobiernos. O sea, habría que cambiar mucho la filosofía de cómo trabajamos como ya la hemos cambiado. Por ejemplo, yo llevo 4 meses sin ir a un restaurante, antes iba 3 veces por semana. Llevo 4 meses en donde solamente una vez me he subido a un avión, antes me subía 2 o 3 veces por semana. Y tuve la oportunidad de estar más tiempo con mi familia. O sea, las cosas positivas, de hacer más cosas, más charlas, más trabajo. Pero yo lo que veo de esperanza, más que decir qué pasaría en el 2023, que creo que nadie tiene la respuesta, veo un esfuerzo multinacional de búsqueda de una vacuna. Eso es algo que en la última pandemia, 2018-19, la fiebre española, que también fue catastrófica, no creo que haya habido la posibilidad de tanta reacción. La buena noticia es que la gente viene interesada haciendo esto, lo está haciendo bien. El obstáculo que tenemos es que es un tema político. Y como tema político está el espionaje y están todas las cosas que han estado saliendo con eso. Yo realmente sí creo que va a haber una vacuna pronto y prefiero pensarlo así porque pensar que no la va a haber simplemente te va a hacer una agonía peor. O sea, como decía Hernán, hay que estar preparados, hay que esperar lo mejor estando preparados para lo peor. Y creo que esa es una filosofía muy correcta de cómo hacer.
No creo que haya contestado exactamente lo que quería nuestra invitada que contestara, pero eso es lo que yo pienso. Perfecto. Hernán. Por un lado, nosotros creemos que eso es posible, la verdad, que la vacuna no esté lista en los momentos que nos gustaría, pero también creemos que la sociedad se va a adaptar a esta nueva realidad. Y el mundo dental, hay una división nuestra que es Oral Care y justamente vive la misma realidad que presentaba Mauricio, pero ya vemos como en el mundo de protección dental o del mundo de los dentistas, se están estableciendo nuevos protocolos que aseguran que el paciente se sienta tranquilo de ser tratado, porque esa necesidad va a seguir existiendo, y que el dentista también se sienta tranquilo al momento de hacer el tratamiento. Y esos protocolos van a requerir productos nuevos, desafíos nuevos, y para eso está una empresa como la de 3M preparando productos que le van a permitir a ese dentista y a ese paciente sentirse más seguros. Entonces creo que vamos a aprender a vivir con el virus y vamos encontrando el camino. Yo veo algunas empresas que reaccionaron más rápido para asumir la realidad en vez del shock que me inactivó y tratando de esperar que se vaya luego, pero querer seguir siendo el mismo. Otras empresas que se activaron rápidamente, se transformaron rápidamente y están siendo más claros en entender qué es lo que está ocurriendo, y al momento de entender qué es lo que está ocurriendo te queda más claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo veo a organizaciones que van a ser más exitosas y por lo tanto algunas que no, algunas van a desaparecer por lo mismo, otras van a ser capaces de continuar. Pero de que van a haber grandes caídas de algunas empresas por no tener esta flexibilidad, yo diría que sí, y otras que van a ser muy exitosas con esta misma realidad, y pronto vamos a aprender a vivir con el virus como hoy día hablamos del SIDA como si fuera normal. Yo todavía recuerdo cuando apareció el SIDA y era como ni siquiera alguien que sangra no lo toquen, pero ya hoy día nadie piensa así porque hemos aprendido a vivir con ese virus y aquí vamos a aprender igual. Me parece perfecto. Me gustan las visiones positivas porque yo creo que es justamente lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, yo personalmente les quiero agradecer muchísimo a los dos, me encantó esta conversación, le quiero agradecer mucho la invitación que hizo la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a poder moderar con ustedes esta conversación. Yo no sé si Pedro, ahí lo veo que desilenció su micrófono. Gracias Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Hernán, Mauricio, gracias por todos sus comentarios y por sus presentaciones. Un placer por mi lado, muchas gracias. Bueno, primero que nada, Verónica, muchas felicitaciones, has hecho un excelente trabajo en moderación, que obviamente la presentación de Mauricio y Hernán ha sido muy buena, muy provocativa, muy de dejarnos pensar. Yo creo que muchas empresas están en esa condición en Chile, pero hay otras que todavía tienen mucho que aprender. Así que le damos las gracias a la audiencia, estoy seguro que ha sido muy interesante, y obviamente volver a ver a Mauricio y a Hernán, aunque sea a la distancia, es siempre un placer porque les tengo mucho cariño a los dos. Muchas gracias. Y a los que me enviaron saludos por el chat, gracias también. Muchas gracias. Muchos saludos te mandaron ahí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Un placer compartir contigo, Hernán, Verónica. Gracias, Verónica, muy amable. Saludables y que tengan un buen día. Gracias. Exactamente. Gracias, chao. que les vaya muy bien. Chao, chao. Adiós. Gracias, Verónica. Gracias.